Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 31 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 99. Uno más y terminamos esta serie. Una oportunidad para andar con Cristo. Estamos basándonos en Marcos 16, 1 al 20. En el mundo hay muchas tumbas que son famosas por los restos que tienen dentro, pero hay una que es importante y famosa porque no tiene nada dentro. La tumba donde fue puesto nuestro Señor está vacía, y la piedra que la cubría fue movida por Dios, pero no para que Cristo saliera del sepulcro, sino para que nosotros pudiéramos entrar y constatar que no hay nadie ahí. De esa manera la vida nos presenta oportunidades de fe. Ayer aprendimos dos cosas. Cada día nos presenta una oportunidad para entregarnos. Cada día nos presenta una oportunidad para entrar en contacto con lo sobrenatural. Sigamos leyendo el pasaje parte por parte y encontraremos algunas importantes enseñanzas más. La enseñanza de hoy es esta. Cada día nos presenta una oportunidad para la restauración. Le leo el pasaje, es el Evangelio de Marcos capítulo 16, ahora versículos 5 hasta el 8. Dice así. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Recuerde, son las mujeres. Ayer estudiamos el caso de ellas cuando van a la tumba para ungir a Jesús con perfumes, con especies aromáticas, y sucede estas cosas. En este último capítulo del Evangelio, que está lleno de gracia divina que se derrama, podemos encontrar una enseñanza más. Dos cosas interesantes. Primero, según Marcos, la primera en saber de la resurrección es María Magdalena. ¿No es esto gracia maravillosa? ¿Por qué no se apareció primero a Juan, o a alguno de los apóstoles, o tal vez a su madre María? El Señor se revela como resucitado a una discípula que antes había tenido un problema de posesión demoníaca. Eso es gracia. Ahora, no nos confundamos. El problema con María Magdalena es que muchas personas creen que todas las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento son María Magdalena y piensan que ella es la misma que ungió a Jesús con perfume o con sus lágrimas, pero de María Magdalena solo se dice que de ella salieron 7 demonios. Y bueno, significa que practicaba brujería o practicaba artes ocultas o alguna cosa así. De cualquier manera, es mujer, en aquella época discriminada, como sabemos, y además, pues una mujer que viene de una situación de religiosidad difícil, oculta y sanada por el Señor, pero qué gracia maravillosa que a ella se le aparece el Señor. No se le apareció a ninguno de los sacerdotes, a ninguno de los miembros del Sanedrín, ni siquiera a ninguno de sus apóstoles, sino a una mujer cuya vida había sido una vida fuera de la voluntad de Dios. Segundo, Marcos, el autor de este evangelio, no era uno de los apóstoles, pero se dice que su evangelio es en realidad el evangelio de Pedro. Así que hubo algunos detalles que no se mencionan en otros evangelios, pero sí en este, como el detalle de la petición que dio aquel ángel a las mujeres. Otros evangelios solo dicen que les ordenó darle noticia a los apóstoles, pero en este evangelio se agrega la simple frase, y a Pedro. Esto es algo que Pedro no podía olvidar. Por eso él lo hace patente en su evangelio, que es el evangelio de Marcos, pero insisto, se cree que el evangelio de Marcos es en realidad el evangelio que Pedro le predicó, le compartió a Marcos. Él había negado al Señor, y sin embargo el Señor no le había desechado. Seguía refiriéndose a él como alguien especial, como el líder de los demás discípulos. ¿Recuerdan ustedes en todas las listas que aparecen de los discípulos en los evangelios? En todas las listas los nombres pueden aparecer en orden diferente, pero en primer lugar siempre aparece Pedro. Es un hecho que Pedro tenía un cierto liderazgo en el grupo, tal vez era el líder del grupo después de Jesús. Y aquí en este pasaje, este ángel que les dice a las mujeres que le digan a sus discípulos, le dice y a Pedro. Es decir, el Señor seguía considerando a Pedro como alguien especial, seguía teniendo deferencias con él. Así es que dos maneras de manifestar o de entender nosotros la gracia de Dios. Seguir a Cristo es experimentar la restauración integral de nuestra vida. No se trata de apapachar el pecado, sino de amar al pecador. Y el Señor definitivamente ama al pecador. De hecho, esa fue la razón por la que el Señor le había advertido a Pedro que lo negaría. No era un reclamo anticipado,
Era una manera de decirle, a pesar de que sé que me negarás en el futuro, te amo en el presente, a pesar de lo que sé de ti. Muy bien. En segundo lugar, cada día nos presenta una oportunidad para vivir una vida extraordinaria. Versículos 9 y siguientes dicen así. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que le habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. Es muy seguro, déjenme decirles algo y espero que me lo reciban con un corazón abierto, en oración, buscando sabiduría de Dios. Es muy seguro que Marcos solo escribió su evangelio hasta el versículo 8, en la parte anterior de la primera enseñanza. No sabemos, de este capítulo me refiero, versículo 8 de este capítulo, no sabemos si murió como mártir y no pudo concluirlo, o se perdió la parte final que sí existía y se arrancó o se perdió, no sabemos. De cualquier manera, es evidente que alguien intentó darle un final y realizó una especie de resumen. A partir del versículo 9 que acabamos de leer, se nota que es una especie de resumen. Repite algunas cosas que ya había dicho y repite algunas cosas que dicen otros evangelios, pero es una especie de resumen de todo lo que estaba pasando con la iglesia en ese momento temprano de su desarrollo. No debemos interpretar aquello de las señales como un asunto que debemos provocar y probar, sino como algo que seguramente sucedió entre los primeros cristianos y no necesariamente debe repetirse. Lo que sí es cierto es que la vida cristiana desde su origen es una vida extraordinaria. De eso nos habla este resumen. Debo decirles que hay una secta en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en donde la parte esencial del culto es cuando el predicador o el líder en ese momento en cuestión toma serpientes venenosas. Hay una caja llena de serpientes y las toma. Y bueno, la gente cree que eso es una manifestación de los milagros de Dios. La verdad es que se sabe de muchos de ellos que han sido mordidos y han muerto. Pero no podemos usar este pasaje para hacer semejantes barbaridades. El pasaje no dice que debemos hacer eso, que debemos tomar veneno y que debemos buscar que nos piquen animales venenosos. No dice eso. Sencillamente, el que trató de completar el Evangelio de Marcos y escribió, parece que bastante tiempo después, solo describió lo que sabía que había pasado con algunos cristianos. Y está diciendo lo que pasaba con algunos de los apóstoles y tal vez con algunos otros de los cristianos, y es una descripción de eso. Pero insisto, es aceptado por todos los eruditos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, expertos en griego, en Nuevo Testamento. Es reconocido por todos que ese final no lo escribió Marcos de puño y letra, sino que alguien más trató de completarle. Por eso debemos tener sabiduría para interpretar correctamente ese texto. Pero de cualquier manera, insisto, se trata de que seguir a Cristo es una experiencia llena de aventuras y milagros. Seguir a Cristo es vivir una vida extraordinaria. Los jóvenes del día de hoy pretenden ser originales, pero en ocasiones caen en la trampa de uniformarse todos como los demás. La verdad es que la mejor manera de ser original, la mejor manera de ser diferente, extraordinario, es siguiendo a Jesús. Esa es la más grande originalidad. Seguir a Jesús no es un asunto de religión, de aceptar ciertas doctrinas o cumplir ciertos rituales. Seguir a Jesús es experimentar su vida en nosotros. Él no está muerto, no se quedó en la cruz, la tumba no lo pudo contener, está vivo. La existencia de su iglesia el día de hoy es la prueba irrefutable de su resurrección. Si el Señor hubiese muerto y solamente así, no se hubiera levantado entre los muertos, no habría iglesia. Porque nadie hubiese tenido la fuerza, la pasión para predicar su vida y su resurrección como se hizo si realmente se hubiera quedado muerto.
que resucitó se prueba en que su iglesia existe. Porque los primeros discípulos predicaron con tal pasión la resurrección de Jesús que no hay más remedio que creerles. Porque nadie predica con esa pasión, nadie se deja crucificar, nadie se deja matar por algo que está predicando si no hubiese sucedido. Si Jesús no hubiese resucitado, sus discípulos hubieran sabido que no resucitó. Y estoy seguro que ninguno se hubiera atrevido a morir por una mentira sabiendo que es mentira. Pero no era mentira, era una verdad. Ellos sabían que era verdad y por eso predicaron con esa fuerza, con esa pasión, con ese valor. Y por eso compartieron ese valor y esa fuerza a la siguiente generación y a la siguiente y hasta nosotros. Que exista ahora cristianismo y que existamos iglesias de Cristo es una prueba irrefutable de su resurrección. Esta es la razón por la que podemos andar con Jesús todos los días, como lo hemos hecho durante esta aventura en la que hemos leído todo el Evangelio de Marcos. Hemos aprendido a usar su nombre o su título, el Cristo, para permanecer en Él. La letra C nos recuerda refrendar nuestro compromiso diariamente, nuestro compromiso con Él, por supuesto. La letra R nos recuerda renovarnos todos los días, es decir, poner en nuestra vida nuevas cosas buenas. La letra I nos remite a su palabra en la que nos inspiramos todos los días, como ahora mismo estamos haciendo, estamos leyendo su palabra y nos inspiramos en ella. La letra S nos habla de la santidad que debemos buscar cotidianamente, y santidad es quitar de nosotros viejas cosas malas. Y la letra T nos ayuda a no perder de vista que cada día tenemos una tarea que realizar, una tarea significativa que realizar. Y la letra O nos ayuda a aprovechar todos los días de la oportunidad de vida que tenemos. No estamos hablando de una tradición, sino de nuestra relación personal con Jesús. Ahora que hemos terminado el libro, debemos iniciar una nueva estrategia para seguir a Jesús. Les recomiendo que sigamos todo el tiempo que podamos los principios que encontramos en la palabra Cristo. Que no olvidemos la vida nueva que hemos iniciado en Él, recordando el compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida y oportunidad para vivir. Así que les propongo, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejemos que la palabra leída nos inspire, dejemos que Dios nos santifique un poco más, planeemos seriamente realizar una tarea significativa y aprovechemos la oportunidad que este día nos presenta para vivir a plenitud. Recordémoslo todo por medio de las letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea del día y oportunidad de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Por cierto, debo decirles entre paréntesis a todos los que son miembros de la iglesia y a todos los que son de la Convención Nacionalista de México y a todos los que están cercanos a Oreb o alguna vez han sabido y han venido al Congreso Crece, los invito al Congreso Pastoral Crece. Será los días 7, 8 y 9. Tenemos ya una larga lista de personas inscritas, más de 200 personas inscritas, pero si usted quiere venir, tenemos lugar todavía para usted, para que venga y nos acompañe. Estudiaremos principios de crecimiento de la iglesia, trataremos de buscar aliento, fortaleza los unos con los otros, arengándonos unos a otros para seguir adelante. Lo esperamos. Y recuerde, para los pastores, para los siervos que son de tiempo completo, el costo es absolutamente nada. Es gratis para ustedes, pastores, y tenemos algunas cosas que compartir con ustedes, algunos regalos, porque queremos compartir las bendiciones del crecimiento que Dios nos ha dado. Los esperamos. Dios les bendiga. Hasta pronto.